Además de eso, recordar que existe lo que se llama el primer ruido y el segundo ruido. Estos dos, entre los primeros y segundo ruido existe un silencio que tenemos nosotros que tomar en cuenta para percibir algún tipo de soplo de por ahí, o no, para ver si es un soplo sistólico o un soplo diastólico. Es importante tomar en cuenta siempre esto. La cadencia de ambos ruidos, primero del segundo, está lo que es distanciado por una pausa sístole, auscultatorio, pequeño silencio. Se llama lo que es el primer silencio entre el primero y el segundo. Hay un silencio que puede ser reemplazado por un soplo. Claro, yo escucho esto. Dum da, dum da, dum da, dum, o dum lo, dum lo, dum lo, y de repente dum lo. Hay un soplo, bueno. O sea, es bien evidente el soplo, pero no va a ser así. Hay que tener un poco de práctica, porque siempre, ojo, es dum lo, o dum da, dum da, dum da, dum, dum. Pero ¿qué tal si? O sea, está viendo algo patológico. Evidentemente, para eso hay que entrenar el oído. No es que la primera vez vas a escuchar, no, hay que entrenarlo varias veces. Y muchas veces no se logra escuchar a la primera. Pero lo bueno es que, como hay muñecos de auscultación, de semiología, sí se van a escuchar en esos varios ruidos que se puede simular. Se puede poder escuchar 2, 3, 4, 5, 10 veces si quieren. En un paciente es un poco complicado porque varias veces no llega el paciente, digamos, cardíaco ese día, o al final el paciente se aburre, bueno, 1, 2, ya no quiere, digamos. A lo bueno es que tenemos los muñecos de auscultación, que sí se va a poder llegar a auscultar. Todos lo van a auscultar de acuerdo a sus prácticas del entendido, pero la idea es esa. Repito, sístole, diástole, dum lo, o tum tan, y si se mete por ahí un ruido, hay un soplo o algo así. Pero también existe lo que se llama, entre el segundo y el primer ruido siguiente, existe lo que es otra pausa o gran silencio, que es más corta. A esto se llama silencio, en este caso diastólico. Ya saben, primer ruido, segundo ruido. Entre el primer y segundo ruido existe el pequeño silencio. Entre el segundo ruido y el primero del siguiente latido está el segundo. En este caso, que se llama también, en este silencio, el gran silencio, generalmente también se puede dar, se llama también diastólico. Cuando les pregunte dónde se encuentra el primer silencio, que también se llama sistólico o pequeño silencio. ¿Estamos de acuerdo? Sistólico. ¿Y cuándo se da o dónde se puede ubicar el silencio diastólico, digamos? Entre el segundo ruido y el siguiente primer ruido del siguiente latido, porque es un gran silencio, llamado también diastólico. Por eso es que a veces cuando digamos, vas a ver en las historias probablemente, o cuando les diga o escuchen, tiene un soplo sistólico. Sistólico, ¿dónde está? Está en el primer silencio. Tiene un soplo diastólico. Está en el segundo silencio. Eso es para que se den cuenta cuando uno le dice. Y vamos a ver seguramente después la intensidad, vamos a ver enseguida. Ya saben, soplo sistólico o soplo diastólico. Vamos a tomar esto. ¿Dónde? Donde tú lo ocultes. Doctor, tengo un soplo sistólico en foco mitral. Algo tiene esa válvula mitral. Escucho un soplo en el mitral foco. Debe tener una patología mitral, una valvulopatía tipo estenosis o insuficiencia. Para eso aprendemos los focos de auscultación. Doctor, escuché un soplo en el foco pulmonar. Foco pulmonar.
hay un soplo, hay algo en ese, de haber una estenosis o de haber una insuficiencia de la válvula pulmonar. O sea, va a depender mucho de donde escuchen los soplos para poder ver una patología. Vamos a ver después que hay también soplos que son funcionales, no son patológicos todos. Ya tenemos la idea qué auscultar, dónde auscultar. Lo primero que les voy a preguntar es seguramente, ubique los focos de auscultación. ¿Dónde se ubica? Y tendrán que decir, doctor, está acá. El aórtico está acá, el pulmonar ya ubicándolo bien. No se olviden eso. Entonces tenemos que tomar en cuenta también que el primer ruido, como también se llama R1, o el segundo ruido, o R2, así se lo denomina. Cuando ustedes vean R1, es el primer ruido, R2, el segundo ruido. El más prolongado y grave. ¿Se ausculta dónde escuchamos mejor el primer ruido? ¿Dónde podemos auscultar? En todos los focos, pero su máxima intensidad está en el ápex, o sea, en la punta del corazón. ¿Dónde está? En la punta del corazón. En la región del foco mitral. Pero en esa región vamos a poder ubicar. En las bases del medio. ¿Por qué se da este ruido? Si yo tengo que remontarme a fisiología o a la fisiopatología, bueno, fisiología, bueno, ¿por qué se da? Justamente es por cierre de qué? Por cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Generalmente. El segundo ruido es más breve y agudo. ¿Por qué se da? En este caso, generalmente tiene mucho que ver con las válvulas. En este caso, sobre todo, ¿qué válvulas son? ¿Las sigmoideas dónde son? Entonces, tiene mucho que ver con eso. El primer ruido también tiene mucho que ver con la contracción ventricular, tiene mucho que ver. De todas maneras, nosotros tenemos que tomar en cuenta que cualquier patología que afecte a las válvulas, o por ejemplo, ¿por qué, pero doctor, yo veo, para qué me interesaría diferenciar un ruido de R1 o un R2? ¿O que un R2 esté desdoblado? ¿O qué? ¿Verdad que es importante? Sí. Cuando nosotros veamos, por ejemplo, un desdoblamiento del R2 desdoblado, pero como les digo, tener un poco de fineza en el oído, ¿no? O sea, no es mucho, sí late, no late, no, tampoco es así, digamos. No, la idea es percibir bien cómo está, concentrarse muy bien, y si está normal o no. Pero que tal si está, el segundo ruido está desdoblado, podríamos pensar en bloqueo de rama derecha, por ejemplo. Yo no sé pensar. O sea, para eso, digamos, se ausculta detalladamente. El cuarto ruido, también llamado auricular, es normalmente inaudible, no se la ausculta normalmente. Se ausculta simplemente en los niños, ¿no? Y adolescentes. Se considera patológica siempre que se la encuentre. Tenemos que tomar en cuenta cuando está un cuarto ruido, tenemos que tomar en cuenta. Recordar también que puede haber un tercer ruido, el ritmo de galope. Normalmente es así, ¿no? Pero cuando hay como un caballo que está galopando, 3. Como un caballo, perdón, como un caballito galopando, hablamos de tercer ruido. Así, ¿no? 3 ruidos. Normalmente es así, ¿no? 2. Pero si escuchas 3, como un galope del caballo, pensá que es tercer ruido. Eso también se va a auscultar en los muñecos que tenemos de auscultación. Pero ¿qué me da a entender? O sea, ¿por qué percibiría un tercer ruido? En la insuficiencia cardíaca que puede dar un tercer ruido. Cuando el ventrículo está insuficiente, secundario a una dilatación, una fibrilación auricular y demás, podría dilatarse y dar una insuficiencia cardíaca. Los soplos, decíamos, los soplos que son la percepción auditiva, ¿verdad?, del flujo sanguíneo, que pasa de forma turbulenta seguramente por una alteración ya sea en la sístole o en la diástole. La idea es que
cuando uno ve o ausculta en el foco mitral, la idea es que más o menos esté por ahí la patología, pero no siempre es así. Pero tenemos que tener una idea. Muchas veces, antes, por ejemplo, no había pues ecocardiograma, antes no había pues imágenes, radiografías por lo menos, o una tomografía, o mejor el ecocardiograma, pues el ecocardiograma, tú puedes ver el ecocardiograma Doppler. Ya pues ya ve la valvulopatía, si tiene estenosis, si tiene insuficiencia, con un ecocardiograma, ecografía del corazón. Pero antes no había eso. ¿Qué tenías que hacer? O sea, tenías que ocultar bien, buscar. Pero actualmente, como les digo, estoy reemplazando por la tecnología. Un ecocardiograma nos va a dar seguramente más luces, pero tenemos nosotros siempre que tomar en cuenta dónde está irradiado, al cuello, la espalda, la intensidad, modificaciones, si son funcionales o si son orgánicos. Los funcionales normalmente son sistólicos, de poca intensidad, niños y adolescentes. ¿En qué se puede dar, por ejemplo, una anemia? Un paciente anémico puede tener soplo. En cambio, si es funcional, orgánico, si es orgánico, no, nada que ver, tiene que tener un daño estructural de la válvula. Estenosis mitral, insuficiencia mitral, paciente con artritis reumatoidea que acabó con una estenosis mitral, un paciente con LUES, o sea, con lo que es sífilis, que acabó en una valvulopatía de las aortas, es orgánico. En cambio, funcional, desaparece con el tumor actual. Vas a corregir lo que es la anemia, por decir, en este caso. Y generalmente no tienen TRIL, no tienen... Bueno, la clasificación de Levin y Harvey puede clasificarlo de acuerdo a la intensidad en 6, o sea, grados, de 1 sobre 2, 1 sobre 6, 2 sobre 6. Sobre 6 se va a calificar muy débil, no es audible el grado, o sea, tal vez un oído perfecto, no, pero no, difícil, poco audible el grado 1. Grado 2 sí, es débil, audible solo en el silencio, cuando no hay ni un ruido, un cardiólogo puede escuchar. El grado 2. Grado 1 es muy difícil de escuchar, muy débil. Pero de grado 2 sí podemos auscultar. Grado 3 moderado, claramente audible, ya lo pueden escuchar con el fonendoscopio de forma bien clara. Desde el 2 para adelante se puede escuchar, pero el 3 se escucha muy bien. Grado 4 intenso puede asociarse a TRIL. En este caso ya hay TRIL. Aquí hay TRIL. O frémito también, ¿no? Ya hay TRIL. O sea que pueden percibir también, el soplo mediante la palmación. En el grado 5, muy intenso, TRIL palpable, puede oírse con el estetoscopio parcial fuera de frente. O sea, tú agarras el fonendoscopio, apenas lo que estás acercando, ya lo percibes. Grado 6, pues ya no necesitas nada de fonendoscopio, directamente te acercas y lo escuchas. Sin fonendoscopio. Hay soplos sistólicos de eyección, soplos sistólicos de regurgitación. Los de eyección son mesosistólicos y están asociados a flujo de sangre, ¿no? O sea que a través de una valvulopatía, ya sea aórtica o pulmonar, puede darse el tipo de... ¿Por qué se dan los soplos? Por el flujo de sangre que va pasando, ya sea por una estenosis o por una insuficiencia, ¿no? También hay de regurgitación o los sistólicos, producidos por regurgitación mitral o tricuspide. Parece un poquito medio que se va avanzando más en esta parte, medio que se va chipando, ¿no? O sea, pero ¿y cómo es? Hay lo que se llama proto, meso, tele y pansistólico. Cuando está al inicio del silencio, hablamos de prosistólico. Cuando está al medio del silencio, hablamos de meso. Cuando está al final de este silencio, hablamos de tele. O sea, por ejemplo, hay soplos pro, meso o tele, sistólicos o diastólicos. Por eso que habla acá de meso, al medio. ¿Se entendió? ¿Sí? O sea, por eso digo medio que uno diga, sí tiene soplo, pero no es la idea de eso. Hay que ver hasta qué intensidad tiene, si está al inicio del soplo, si está al medio del soplo o está al final del soplo. Si está al inicio,
empezamos, hablamos de un prontosistólico, al medio mesosistólico o mesodiastólico, al final tele. Y si está en todo, hablas de pansistólico. O sea, va a depender mucho de las características. Como les decía, probablemente una vez se va chipando, pero hay que apuntar, hay que mandarlo a lo mismo. Acá podemos ver los soplos históricos, según la ubicación, ya dijimos, proto, meso, tele, o los históricos o pansistólicos. ¿Entendido? Ahí está. Proto, meso, tele, o los históricos, cuando está en todos. Por ejemplo, protosistólico es mitral severa, mesosistólico es tenemos aórtica, pulmonar, comunicación interauricular, tele, prolapso mitral, por ejemplo. Luego sistólico es medio mitral, trigopedia, comunicación interauricular, ventana aorto-pulmonar. O sea, va a depender mucho dónde lo ubiques al soplo. Hay soplos diastólicos, generalmente después del segundo ruido, protodiastólicos, insuficiencia aórtica, pulmonar, mesodiastólicos, estenosis mitral, liturgia, bloqueo auriculoventricular, telediastólicos, estenosis mitral, soplos continuos, generalmente en toda o parte de la vida. Por ejemplo, ductus arterioso, permeable o fístula arteriovenosa. Recordar también la persistencia del ductus arteriovenoso, que es una patología congénita, ¿no? También se llama este soplo cuando ustedes escuchen, cuando tengamos un paciente con insuficiencia renal, cuando escuchamos en la fístula, es muy similar a eso, el ruido que produce el ductus o persistencia del ductus arteriovenoso, que se da justamente, se llama también soplo en maquinaria de vapor, se llama. El fémito, que es la palpación de un soplo. ¿Cómo lo vamos a percibir? Seguramente en la palpación, que se da por el flujo de sangre al pasar por una estrechez probablemente. También es importante tomar en cuenta en el examen ya general, muy aparte de lo que es la inspección, palpación, percusión, muy poco hacemos la auscultación. En la inspección siempre es importante buscar algunos signos. Cianosis. Los pacientes cardíacos sí pueden dar cianosis. También los respiratorios, claro. También los capilares, los pacientes cardíacos. Ya dijimos hipoplatismo digital, ¿se acuerdan? Dedos en uñas de vidrio de Locke, dedos hipocráticos, dedos en palillo de tambor, etcétera, etcétera. Cardiopatías crónicas. Pero también hepatopatías como la cirrosis, o también lo que son cardiopatías crónicas como la insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Tenemos que también solicitar los laboratorios de acuerdo a esto. Cuando nosotros hacemos un paciente que tiene, por ejemplo, síntomas, y al final, ¿qué buscamos en el paciente? Al final, ¿qué vamos a hacer? Todo esto, cualquier patología cardíaca, estenosis, insuficiencia, a la larga va a terminar en insuficiencia cardíaca. O sea, todo fallo cardíaco, si infartó el paciente, puede complicar después con una insuficiencia. Tiene estenosis mitral, a la larga puede complicar con una insuficiencia cardíaca. El paciente tiene una estenosis, no sé, valvular, a la larga va a complicar con insuficiencia cardíaca. O sea, a la larga termina en insuficiencia cardíaca en los pacientes. Y ahí podemos ver aspectos útiles de diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva en paciente con disnea, por ejemplo. Antecedente clínico de insuficiencia cardíaca, infarto, enfermedad coronaria, disnea, los síntomas, paroxística nocturna, autopnea, disnea de esfuerzo, examen físico, ocultación de un tercer ruido, ocultación yugular, ocultación de los sectores crepitantes, soplo, edema inferior, radiografía, conducción venosa, edema, cardiomegalia, derrame, electrocardiograma, fibrilación y hallazgo. Pero hay una diagnóstica, vamos a hablar, repetirlo seguramente esto, pero para que no nos olvidemos,
hay criterios mayores de Framingham y hay criterios menores. ¿Alguien se acuerda de los mayores de Framingham? En fisiología lo han de llevar o en fisiopatología. La luz, ¿por dónde está? ¿Dónde está el pulpín? ¿No conoces? Al 2, 1, ya, al 3, 1, 2. ¿Ya fue 3? 3. Allá fue, doctor. Allá vas. Adelante. ¿Cuál es su nombre? ¿Joana? ¿Perdón? Luan. Luana. Por favor. Vamos a escribir los criterios mayores de Framingham. Va a escribir en forma vertical. Arriba, la P. Arriba, más arriba que pueda. La P, abajo, la R, predice 3. Sí, falta la E. Predice 3. 3. No, el número. Listo. La P, ¿qué significa? Y bueno, la predice 3 es una mnemotecnia para poder tomar en cuenta que criterios mayores de Frank. ¿La P qué significa? Adivin, ya, muy bien. Ya he encontrado. Presión, la primera expresión venosa central incrementada. Presión venosa central incrementada. O sea, en estos pacientes, ¿se acuerdan que vimos infiltración yugular, todo eso? ¿Cuánta es la presión venosa? Número 2, vamos. Bote el Rocinio. Bote, ¿dónde está el Rocinio? Al 2, 1, pero hombre, despierte. 1, vamos. 2. ¿Cuánto es el nombre? Doctor, nombre. Nombre, doctor, pero hombre. Nombre, Besio. Alejandro. ¿Dónde, Alejandro? No te veo. ¿Cuánto es la presión venosa central? Creo que la 16. No tiene que creer, tiene que estar seguro. No estoy seguro. Vamos, al 2. 1, vómito de 3. 2. Nombre. Nombre. Silencio. Perdón. La anterior clase lo hemos visto, que la vía central, de 8 a 12 centímetros de agua. La presión venosa central es de 8 a 12 centímetros. La anterior clase lo hemos visto. Habíamos hecho una vía central, ¿se acuerdan? Un video. Esa para tomar la presión venosa central. Bueno, va a estar elevada más de 12 centímetros de agua. La R que usted que tiene ayuda a memoria. Reflujo hepatoyugular. El paciente recostado ya sabes, 35, 30, 40, 48 grados. Tú palpas el hígado, comprimes y vas a ver las yugulares que te van a ingurgitar. O sea, reflujo hepatoyugular. La E, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Usted no? ¿Edema agudo de pulmón? Ya, una de las es ya, edema agudo de pulmón, adelante. Edema agudo de pulmón. En ese caso el paciente va a estar sumamente disneico, puede estar con expectoración rosada asalmonada. Sus pulmones en el edema agudo no van a estar escuchas de todo, bronco, sibilancia, en olla de presión se llama. Los ruidos que escuchas, porque escuchas de todo. ¿Entendido? Edema agudo de pulmón. Siga.
La D, ¿quién se acuerda de la D? Ya, ahí está todo, pues lo que estamos viendo, lo que está proyectado, está todo ahí prácticamente. Línea paroxística nocturna. Luana, dice su nombre, ¿no? Muy bien, Luana. Tiene muy buena letra, bien clara. Sigamos. La I, a ver, ¿quién se acuerda de la I? ¿Quién es? Levante la mano, levante la mano. Levanta, usted. Ingurgitación yugular. Ingurgitación yugular. Ingurgitación yugular. La C, ¿quién se acuerda de la C? ¿A usted? Cardiomegalia. Uno del fondo, la siguiente que está al final, nos va a responder. La E, en esta fila, ¿quién está al final? Segunda fila. Nombre. Ezequiel. Estertores crepitantes. Los estertores crepitantes son como frotarse los cabellos, ¿se acuerdan? Uno se frota los cabellos, este es un crépito. Este es un crépito. Este es un crépito. Uno que se frota los cabellos. En la otra fila, ¿quién está al final? En esa fila. Al final, ¿quién está? Nombre. Perdón. Iri. ¿Qué es la 3? Tercer ruido o galop. Normalmente es. Pero si es que hay tercer ruido. Bien. ¿Se cansó? Una vez entonces. Gracias. Entonces, criterios de Framingham. Y los menores, edema de miembros inferiores, línea, tantas cosas que hay. Ustedes quieran, tos, se coloca, etcétera, hepatomegalia, criterios menores de Framingham. Que al final, repito, la gran mayoría va a terminar en insuficiencia cardíaca. ¿Cómo hacen el diagnóstico? Buscamos criterios mayores de Framingham. La línea paroxística nocturna se refiere a que el paciente, ¿se acuerdan que hablamos? Está durmiendo feliz y de repente se para y corre a la ventana. Porque de noche pues, puede tener este tipo de disney. ¿Por qué? Porque dijimos que existe una redistribución de los líquidos y el paciente empieza a consumir. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Perdón? Es mucho mayor a la apnea del sueño. La apnea del sueño es otra cosa. Es otra cosa en relación el paciente hace apnea, que no respira en algún momento. Hay que bajar el volumen. Generalmente puede ser pacientes obesos, pacientes que tienen patología cerebral. Mira, le están durmiendo y no respiran durante más segundos, unos 20 segundos y despiertan por eso. Otra cosa, esto es bien, está durmiendo bien y de repente empieza a congestionar su pulmón y empieza a tener vamos a. ¿Qué fue Diana ya tienen todos los carnet? ¿Y qué quedamos de los carnet? Doctor, yo fui a preguntar el viernes, me dijeron que sí.